Hola, ¿cómo están, comunidad de Rosbref? Bienvenidos al episodio número 6. Ya 6, mi Rafa, ¿cómo ves? Increíble, Fer, 6, se ha ido rapidísimo. Se nos ha ido rapidísimo. Me gusta como decirlo cuando empezamos este programa, Rafa, que nosotros no es que seamos expertos, no es que seamos gurús sobre estos temas, simple y sencillamente lo que queremos es, o lo que estamos haciendo es crear un espacio para platicar de las dudas que tenemos, igual que muchos, de lo que va pasando en la semana, qué es lo que se está moviendo, y hablar, dos amigos platicando sobre lo que nos gusta. Gracias a todos los que se suman a esta plática y que pueden ahí escribirnos, y realmente ese es como el único objetivo. Y en verdad, mi Rafa, una vez más, bienvenido al sexto episodio. Gracias por tu compañía en estos 6 episodios y gracias a todos Encantado, los que gracias a están ti. conectando, ¿no? Feliz de estar acá otra vez. Oye, Rafa, estábamos platicando de qué era como lo más importante que había sucedido, y estábamos viendo el tema, yo le digo el tío Sam, de muy a favor la semana pasada, muy a favor de la legislación, y esta semana, pues cambió su discurso, ¿no? Y creo que sí sería como importante leer entre líneas cuál es el objetivo real de Sam, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, 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 totalmente. Yo creo que fue muy marcada la diferencia en postura que tomó la semana pasada en la audiencia del Congreso en Estados Unidos, con la que comentó recientemente, ayer me parece, ¿no? Sobre su postura ante la regulación en la Unión Europea. Y la Unión Europea, pues la verdad es que el otro día vi hasta un como meme de chiste de en qué cosas lideraba China en inteligencia artificial, en qué cosas lideraba Estados Unidos en inteligencia artificial, en qué cosas lideraba Europa en inteligencia artificial. Y lo único que lidera Europa, según este meme, era en regulación. Pero no es poca cosa, la verdad. O sea, a mí se me No. hace muy valioso esa aportación, digamos, de la Unión Europea. Es cierto que, como ya hemos comentado, el tener como una regulación más fuerte y no dejar al mercado así tan suelto, digamos, a que las cosas se acomoden como el mercado diga que se acomoden, sin importar lo que le pase a la sociedad, que es como la postura típica de Estados Unidos. Eso le ha costado a la Unión Europea en términos de liderazgo tecnológico, sin lugar a dudas, ¿no? Porque no es viable que una compañía europea pueda despegar con la libertad con la que despega una compañía en Estados Unidos por precisamente todas las regulaciones que hay allí, ¿no? Claro. Entonces, pues es un balance ahí que hay que tener, y las compañías que son multinacionales pues tienen que aprender a jugar en diferentes lados, ¿no? Y esos diferentes lados a veces son como muy rigurosos en aplicar la ley, así como la Unión Europea. Otros, al revés, son como muy autoritarios, ¿no? Hace poco pasó lo de Turquía, en donde nuestro amigo Elon Musk se metió en problemas porque decidió acatar la petición que le hizo el dictador actual de Turquía, ¿no? Previo a las elecciones, de censurar algunas cuentas y cosas que eran antagónicas, ¿no? a su propuesta. Y, y todavía trató de defender su decisión diciendo, pues es que era eso o cerrar Twitter por completo en Turquía, ¿no? Y lo peor del caso es que había un antecedente hace años de que Twitter tal cual dijo, yo no quito nada y a ver cómo le hacen. Y finalmente se impuso la razón, digamos, ¿no? Y no hubo necesidad de censurar ninguna cuentas ni nada, ¿no? Entonces es muy raro, paréntesis, ¿no? Es muy raro una de las múltiples incongruencias de Elon Musk, ¿no? De que se dice que es un defensor La libertad de de la expresión. libertad de expresión, ¿no? Y al contrario, ¿no? Más bien está todo el tiempo viendo por sus intereses y se acabó, ¿no? Y en este caso yo creo que justo pasa lo mismo, o sea, el discurso de Sam Altman, pues, es uno en casa y otro fuera, porque muy probablemente sabe que en casa tiene mucha más forma de manipular o sea, más vale estar como en Local. digamos, en la acción ahí y aconsejando, ¿no? O sea,
este trabajo de cabildeo que normalmente en Estados Unidos es poderosísimo, ¿no? Y que normalmente lo hacen especialistas en ese tipo de cosas. Aquí le están abriendo la puerta a él en persona, ¿no? O sea, algún senador por Ujú. ahí dijo, oye, estaría buenísimo que tú nos ayudaras Que tú fueras nuestro asesor. ajá, ¿no? Y es como darle las llaves del gallinero al Exacto, coyote, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. exacto. Pero, pues, eso habla de la diferencia digamos, en palanca que puede tener de un lado y el palanca que puede tener el otro. Del otro lado, se fue como más para la cuestión de negociación dura, ¿no? Así de, pues, si no quieren, me voy, ¿no? Y yo creo que puede ser que ya esté en una posición lo suficientemente fuerte como para que pese Para... ese argumento, ¿no? No lo sé. A lo mejor la Unión Europea es muy capaz de decirle, pues, adiós, ¿no? Pero Adiós. vamos a ver. Lo que hablábamos ahorita, los intereses, o sea, hay muchos intereses de por medio. El discurso y la forma como lo vimos la semana pasada, como lo vimos esta cuando entra lo de la Unión Europea, él cambió bastante. Yo creo que yo lo siento un poco ventajoso en el sentido de yo quiero tener, no sé si decir el control o tener o estar en la mesa de decisiones de cómo se va a hacer para poderlo, pero si pierdo cierto control ya no me conviene, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y además hay gente que sospecha, digo, vaya uno a saber realmente qué hay detrás de todo esto y qué están pensando en realidad, pero hay gente que sostiene que una posibilidad también es que con la amenaza, digamos, entre comillas, de toda Uh la -huh, parte de open source que hemos platicado también uh en -huh, emisiones anteriores, ¿no? Que está creciendo mucho, que está empezando a realmente ser una alternativa interesante en muchos uh casos, -huh. probablemente no, digamos, contra lo robusto de un chat GPT o de un GPT-4, pero ciertamente para muchísimos usos que no requieren ese nivel de Sí, sofisticación, pues te las opciones resuelve. de open source son completamente buenas para resolver todas esas cosas, ¿no? Entonces, y si te pones a pensar que hay, pues esencialmente, digamos, mucho talento allá afuera, es decir, hay mucho más talento afuera de OpenAI que en OpenAI y que en Google, ¿no? Definitivamente, porque sí, por puros Uh -huh. números, ¿no? Entonces es más probable que pues salga algo que realmente pueda ser competencia y no solamente la parte open source, sino los que apenas están arrancando de alguna manera y que a lo mejor tenían chances de aplicar la Uh misma -huh. receta, digamos, que han aplicado OpenAI y los demás, de básicamente irse por la libre hasta llegar a tener una masa crítica importante, ya no van a tener esa oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, Claro. puede ser como también una maniobra de yo ya llegué y los demás, Deténlos. Exacto. Por eso te ajá, digo, yo lo veo en ese sentido de él como de muy ventajoso hacia sus intereses de, señores, yo creo que sí es bueno que esto lo frenemos un poco, porque yo creo que ya ve que hacia atrás sí, sí, ya lo vienen de muy de cerca, y él sí tiene hoy tiene una ventaja, ¿no? Porque también en esto de la Unión Europea, quien sale a decir que se tiene que hacer y rápido y no esperar a tanta legislación y ya comenzar fue Google, sí, ¿no? sí, Entonces sí, sí, fue como la contraparte, ¿no? así es. ¿No? Sí, vamos a ver cómo se va moviendo las piezas en esa cosa. Me queda claro que la verdad sería ingenuo de nuestra parte pensar que realmente lo están haciendo pensando en el bienestar de la sociedad y cosas Sí, por el estilo. Simplemente sí. porque están guiados por una lógica muy basada en el capital y, pues el capital es lo que pide, ¿no? Lo que pide es crecimiento, sin importar qué. Entonces, difícilmente van a poder como pensar de otra forma, ¿no? Oye, pero no sé tú cómo lo ves, independientemente de la parte de dinero, de la parte de todo lo que se está moviendo, al final la inteligencia artificial viene a cambiar la vida totalmente de cómo conocemos hoy este planeta. O sea, realmente sí va a ser un cambio demasiado drástico el que se está dando y creo que apenas es la punta del iceberg de todo lo que va a suceder con la inteligencia artificial. Yo siento que también hay un cierto ego o un cierto de protagonismo, de decir, yo tengo que ser, o sea, yo tengo que estar, o sea, en el libro de historia,
Sí, sí, sí. tengo que ser quien esté en la primera página de lo que fue la inteligencia artificial, ¿no? ¿Crees que Muy también pueda ser de probablemente, sí. repente algo así, no? Pues sí, muy probablemente. O sea, al final, siendo humanos, yo creo que ahí es donde más es como nuestra pata de palo, ¿no? O sea, es donde más nos Claro. pueden pegar y todo mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente busca pues ese protagonismo y lo que es peor, ya que lo van obteniendo, como es, o sea, yo creo que, por ejemplo, pensando en alguien como Elon Musk, que es claramente un narcisista declarado, Ujú. ¿no? Y peligroso desde mi punto de vista. No es lo mismo que un Sam Altman, ¿no? Que su personalidad es un poquito menos Antagónico. protagónica, ajá. Pero de todos modos, yo creo que cuando te empiezas a dar cuenta de que gobernantes de diferentes países te abren la puerta y te buscan, ¿no? Sí. Que el gobierno de Estados Unidos te abre la puerta y te busca, etcétera, etcétera. Por más que hayas pensado que tu misión en la vida no era ser ese tipo de persona, pues sí te ha trastornado un poquito, ¿no? O sea, sabe ser difícil mantener como la sobriedad ante ese tipo de cosas. O sea, a ver, de ser un desconocido, de ser un alguien desconocido, este, se pone al nivel de Bill Gates, de Steve Jobs, Sí, de Mark Zuckerberg. totalmente, sí. O sea, creo Sí, eso pesa, ¿no? Ahora, sí. lo hemos hablado en los otros episodios, es en qué va a afectar. O sea, yo vuelvo a decirlo y sí lo he repetido mucho, es, yo no sé si también parte del miedo de lo que está haciendo con la inteligencia artificial, y lo he dicho antes, es esta parte de los superhumanos, que este planeta lo hicieron para nosotros, que nosotros somos lo más importante, somos los más pensantes, somos cuando nos empezamos a dar cuenta con la inteligencia artificial que así no es, o sea, nos demerita, o sea, como que nos hace ver que no somos lo que toda la vida nos han vendido, ¿no? Y vengo también a este tema, Rafa, porque me dio curiosidad como de como qué puestos son los que piensan que van a ser los que más se van a perder y qué puestos son los que se van a mantener. Y aquí sucede algo que lo hablamos en un principio, es que las máquinas pues siempre se habían hecho como para hacer el trabajo pesado, monótono, ¿no? Tedioso. Que no hiciera tedioso. Y cuando nos damos cuenta que, y bueno, y el trabajo pensante, el trabajo que conllevaba el ocupar nuestro cerebro, nuestro intelecto, es el que hacían los seres humanos, con esto que empecé a ver, pues reafirma lo que yo había dicho, ¿no? Que va a empezar a cambiar la balanza y nosotros somos los que vamos a empezar a hacer el trabajo pues rudo o el trabajo y el trabajo pensante lo va a hacer la inteligencia artificial. Está cabrón. Entonces, te voy a leer como lo que aparecía, ¿no? O sea, ¿cuáles son los trabajos que piensan? Fue un estudio que son los trabajos que más riesgo van a tener, ¿no? Entonces, matemáticos, o sea, por eso te digo, ve la lista y luego vemos la lista de los que se salvan, ¿no? Ujú. Matemáticos, gestores, contables y auditores, pensantes, matemáticos, contables y auditores, analistas financieros, periodistas, secretarios jurídicos y asistentes administrativos, diseñadores, traductores, analistas demoscópicos, relaciones públicas, ingenieros. Todos son trabajos pensantes, son trabajos que Sí, sí. requieren un intelecto, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los trabajos que se salvan y que van a tener más trabajo, ¿no? Operadores de maquinaria agrícola, Mira. atletas y competidores deportivos, bueno, ahí no los puedes cambiar, instaladores y reparadores de todo, mecánicos de autobuses y camiones y especialistas en motores, albañiles del cemento y la construcción, cocineros, contadores y recortadores manuales, o sea, ya no hablas de Sí. este, peluqueros, estéticas, operadores de torres de perforación, asistentes de comedor y cafetería, ayudantes de camarero, lavavajillas.
es el trabajo que va a ser el ser humano. Plomeros seguramente, electricistas, ¿no? Sí, o sea, todo lo que conlleva como esta mano de obra. Estaba aquí en la casa, luego en su casa platico cuando estamos desayunando, comiendo, y quien nos ayuda, Martina, luego me escucha hablar mucho de inteligencia, yo creo que ya sabe mucho por todo lo que me escucha hablar, y agarra y me dice, Claro. ay, señor, entonces me voy a quedar sin trabajo. Le digo, no, tú te salvas, tú, Sí, tú, exacto. tú estás segura, ¿no? Pero pues sí te da un panorama de lo que está en riesgo y lo que no está en riesgo y se va a mantener. Y es triste, pero creo que así va a ser. ¿Sabes qué es curioso? Ayer justamente doy clases en una maestría en centro Ujú. y estábamos hablando un poco del tema y, y de cómo ha cambiado el panorama en los últimos meses, un poquito más años, ¿no? Pero todavía hasta hace un par de años, en el Foro Económico Mundial en Davos, este, seguían diciendo que precisamente por la automatización y por la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, etcétera, etcétera, los trabajos que iban a estar a salvo iban a ser los trabajos que involucraran creatividad, o sea, que no fueran repetitivos, ¿no? Que involucraran creatividad, que involucraran pensamiento crítico, que involucraran resolución de problemas, ¿no? Y corte A, ¿no? Y la situación se invierte prácticamente, ¿no? Entonces, a mí, la verdad es que tampoco quiero ser como, digamos, alarmista, nada por el estilo, pero pienso que ese mismo cambio puede pasar muy rápidamente, por ejemplo, en el área robótica, Ujú. si avanza la velocidad que avanzó esto en el lado Claro. de software, ¿no? Entonces, y yo creo que va para allá muy rápido. Entonces, a lo mejor es demasiado simplista decir que las actividades manuales van a estar a salvo, porque no estoy seguro. O sea, realmente, por ejemplo, lavavajillas, yo creo que ayer justamente estaba viendo la nota de una mano robótica que ya tiene una capacidad de tomar objetos con la misma sensibilidad esencialmente que la de una mano humana, ¿no? Porque muchas veces rompen cosas o cosas así, ¿no? Y tener propiedades de esto que se llama propriocepción, que es, Ujú. que, digamos, que puedes como sentir cuando estás aproximando a un objeto y ese tipo de cosas, también la siente esta mano robótica, ¿no? Entonces, como que a lo mejor es demasiado optimista pensar que esas tareas estarán a salvo, ¿no? La verdad es que va a ser muy transformador, creo yo, en prácticamente todos los ámbitos. En Hay, todos. hay algunos que se avientan a decir que el brinco en productividad general va a ser de 50%, que es el brinco histórico más grande que ha habido. O sea, Ujú. el Internet, por ejemplo, hasta el momento solo ha sido como 10% de aumento en productividad. La electricidad me parece que como 20%, y las máquinas de vapor por ahí, ¿no? De los brincos que han dado en productividad del mundo a partir de esos inventos. Y la estimación es que este sea un 50%. Entonces, por un lado está la posibilidad de decir, bueno, ok, si la productividad va a aumentar tanto, querría decir que la riqueza va a aumentar cuando Ujú. menos en un volumen parecido, e idealmente eso debería de dar chance, ahora sí, porque la promesa de la tecnología es un poco triste en ese sentido, ¿no? O sea, la promesa de la tecnología siempre ha sido, vamos a hacer algo que te permita tener más tiempo libre, ¿no? Y la realidad es que nadie tenemos más tiempo libre, nada más producimos más. Entonces, puede ser que llegue un punto, si esto llega a ser realmente tan impactante como ser un 50%, que es casi inimaginable, pues querría decir que efectivamente a lo mejor ahora habría chance de asegurar el bienestar, por ejemplo, de toda la humanidad. Y de ahí vemos, ¿no? O sea, de ahí ya vemos a qué nos queremos dedicar o cosas por el estilo, que hoy también suena como demasiado fantasioso, pero o sea, si realmente se ve ese nivel de impacto, pues debería de contrarrestar lo que ahorita nos tiene agobiados, que es la pérdida del trabajo, ¿no? La calidad. Eh, Rafa, tenemos un invitado que voy a pedir que por favor se sume. Tiago Ribeiro. ¿Cómo estás, Tiago? Bienvenido. Gracias, gracias a ti, Fernando, gracias, Rafa. Perdão pelo portunhol. Estou acá hablando de Brasil. Um grande saludo a todos de México y Latinoamérica. Pero es muy interesante la charla, ¿no?
porque acá miramos no Brasil que não há também um polo regulatório de legislação, de leis que hablam de la introdução da inteligência artificial. E há, sim, um ou outro projeto em governo, porém, a dúvida de como iremos seguir é muito grande, porque antes de tudo, nós outros somos humanos, não? E o que é ser humano? Creio que iremos ter que reconectarmos, perdão pelo portunhol mais uma vez, porém creio que se compreende, Se entiende, Tiago. o que é se reconectar com o ser humano, não? O que é ser humano? Porque se a função de um periodista, de uma função de um engenheiro, se hace a máquina. E nós outros estamos aqui para fazer o quê? Só trabalhar e ter plata e pagar nosso alquiler e a comer. É, vivemos há pouco tempo a pandemia, onde tivemos uma esperança de cambiar o mundo e volvemos mais humanos, com amor ao próximo, a ser pessoas mais solícitas, pero na realidade nada se passou, não? Pelo menos acá no Brasil, nada se cambiou. Volvemos a trabalhar e a cada vez com menos tempo e cada vez com muito trabalho. E, e aí, o que Oye, fazemos, não? Tiago, lo comentabas y creo que sí, cuando fue la pandemia nos humanizamos mucho. Eh, Algo que se decía era que ojalá esta sensibilidad que, que, que tocamos durante la pandemia, ojalá y no se nos olvidara y terminando la pandemia, siguiéramos con esta humanización, que yo lo he dicho, creo que ya se nos está olvidando. Creo que esta Sí, humanización ya está terminando. O sea, es más, este rollo de sí, el home office, creo que ya el home office ya también está dando las últimas. Cosas como lo que estamos haciendo ahora es de las cosas que yo agradezco, esta conectividad que se tiene, que eso sí creo que se quedó y eso es algo genial, esas sí son de las cosas, pero esta parte de la humanización creo que se está cayendo y de repente estamos saliendo de una pandemia en donde todos nos volvimos amor y paz y empezamos a retomar nuestro ritmo, nos llega la inteligencia artificial. Sim, para fazer as coisas que antes nós outros era as pessoas e as peças mais importantes dentro de uma corporação. Se dentro desse cenário eu não me sirvo mais para escrever um texto e eu, enquanto engenheiro, vou perder meu trabalho para uma máquina a fazer seu trabalho, o que eu irei fazer, não? É uma questão muito ampla, porque eu miro muito no futuro, onde nós outros, enquanto humanos, teremos que buscar a essência do ser humano. E enquanto periodista, enquanto publicista, que querendo sim ou não, temos um poder de informação, um poder de divulgar ideias e conceitos, podemos, de uma certa maneira, cambiar a sociedade com a plata de los anunciantes, que muitas das vezes querem ser buena onda, querem que se tenha buenos conceitos, buenos hechos em la publicidade, pero temos que mirar dentro de nós outros, como seremos nós outros, o que buscamos em la vida, se não só o trabalho, se não só a plata, e só trabalho, iremos ser substituídos por uma inteligência artificial que faz um guião em 5 segundos,
enquanto eu, dentro de uma equipe de trabalho numa agência, levaria um par de dias para fazê-lo. E hoje, evidentemente, não se faz com uma boa lapidação, não se entrega muito buena, pero estamos pensando tudo isso, não? Estamos como empezamos a telefonia móvel, não? Que o telefone era como um controle da televisão, muito grande, com muitas teclas e não me servia para nada, assinou hablar com ustedes de México e iria pagar uma fortuna pela ligação. Pero se cambiou muito. Hoje eu tenho um telefone que me hago de minha vida toda, de minha conta, de meu tráfego, de tudo. E creio que é uma reflexão muito profunda e que nós outros, enquanto profissionais da comunicação, enquanto agentes transformadores de culturas digitais dentro de grandes companhias, temos que estar atentos para isto, não? Claro. ¿Qué opinas, Rafa? No, completamente de acuerdo. O sea, creo que efectivamente esta transformación está llegando de una forma que, digamos, de manera muy súbita, ¿no? Que nos dificulta muchas veces, pues, tener como una respuesta bien formulada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero la verdad es que sigue habiendo muchas preguntas, ¿no? O sea, como hemos dicho, o sea, realmente es difícil de saber cuándo realmente van a pasar las cosas que nos imaginamos que van a pasar, porque hay, por ejemplo, muchas cosas que tienen que ver ya con la operación real de los negocios y cosas por el estilo, que están sujetos a lineamientos legales y corporativos y cosas por el estilo que no son tan fáciles de cumplir con. Y entonces, por ejemplo, cosas como ChatGPT para muchos corporativos ahorita, como ya hemos platicado, pues no está listo, aunque sus capacidades en términos del producto que entrega puede ser útil desde ya, obviamente, pues no está listo para un entorno corporativo en donde tienes que tener seguridad de los datos, privacidad, que tienes responsabilidad sobre pues toda la información que manejas y todo lo demás, que no quieres que haya ninguna fuga de ningún tipo de tu información confidencial, que haya obviamente una capacidad de respuesta con la que puedas contar todo el tiempo y no cuando a veces sirve y a veces no sirve. Todo este tipo de cosas, por ejemplo, que parecen triviales, pues en realidad se pueden llevar un ratito de implementación para que las grandes empresas empiecen a adoptar, por ejemplo, ese tipo de tecnología de manera ya cotidiana. Y luego está, cuando las empiezan a adoptar, pues difícil, o sea, de repente oímos cosas como que ya hemos platicado antes, ¿no? De la declaración del presidente de IBM que dijo esto de que podía dejar ir, no sé si a 6,000 o no sé cuántas personas que fácilmente podían ser sustituibles por una cosa de estas. Pero yo no creo que sea de ninguna manera así de sencillo, ¿no? O sea, y no creo además que sea como la mejor jugada que puedes hacer en general, ¿no? Como empresa. O sea, la mejor jugada yo pienso que las empresas pueden hacer y los individuos podemos hacer es complementarnos con estas herramientas para hacer mejor nuestro trabajo y poder ser más productivos en lo que nos toca a nosotros en la industria del marketing y la publicidad. La verdad es que estamos acostumbrados a unos ritmos de trabajo que son muy, muy pesados, muy inhumanos, valga la expresión, y que acaba mucha gente muy, muy quemada, ¿no? De ritmos de trabajo que son insostenibles y que ya no saben bien qué hacer y se salen y luego hay cada vez más alternativas de trabajo para personas creativas en otro tipo de ámbitos que ya no son la publicidad y se van, ¿no? Se van los cerebros importantes, los talentos importantes por las condiciones de trabajo en las que estamos, ¿no? Entonces, si en general, hablando desde el tema de la publicidad porque es el que nos toca, ¿no? Pero si en general todas las empresas pudieran mantener, por ejemplo, o
superar los niveles de productividad con este tipo de herramientas, en lugar de despedir gente, lo que querrías es más bien, pues, crecer, vender más, ¿no? O sea, tener mejores Mm. utilidades, etcétera, etcétera. O sea, no veo la necesidad inmediata como de decir, pues vamos a recortar personas, ¿no? Porque además, hoy, y eso es difícil de pronosticar cuándo esto va a cambiar, pero hoy por hoy es bien riesgoso como darle las llaves de la casa a una de estas cosas, ¿no? O sea, no puedes realmente ponerte en manos de este tipo de software. Necesitas siempre una intervención humana con el criterio, con la experiencia, con todo lo demás. Y en última instancia, que se haga responsable, que no es poca cosa, ¿no? O sea, que una persona se tiene que ser responsable. No puede ser que digas, Ujú. soy responsable, es ChatGPT. Y no, o sea, no te puedes brincar esas cosas, ¿no? Entonces, lo más saludable sería facultar, empoderar a las personas para que puedan ser mejores usuarios de este tipo de herramientas, Ujú. que idealmente eso signifique que puedan salir a las 6 de la tarde sin pendientes, ¿no? Y que puedan no trabajar los fines de semana, sería sensacional. Y todos felices, ¿no? Porque seguramente el producto, por ejemplo, el caso de la publicidad, seguramente el producto creativo va a ser mejor, indudablemente. Y eh, y eso seguramente vas a tener más lealtad por parte o sea, más, ¿cómo se dice? Más permanencia por parte de los clientes, ¿no? Evitar tanta rotación, evitar también rotación de gente, que también cuesta trabajo reclutar y formar y todo lo demás. Porque, o sea, a mí me parece que a lo mejor estoy siendo súper optimista, pero creo que eso es a donde deberíamos apuntar, ¿no? A una forma de trabajo más sana, ¿no? En donde tengamos todos un poco más de tiempo para pensar, un poco más de tiempo para decidir. ¿Por qué? Pues porque tenemos una máquina o unas máquinas que están haciendo el trabajo de volumen para nosotros, ¿no? Y nosotros estamos haciendo como el trabajo de decisión, de sintonía fina, de todas estas cosas que hacen la diferencia entre, por ejemplo, la agencia A y la agencia B, ¿no? Oye, Rafa, lo que dices sí es algo que yo he pensado en este sentido eh, de repente, siempre decimos que trabajamos, pues como para tener un nivel de ingresos que nos ayuden a poder vivir bien, ¿no? Pero creo que no hay un límite en el punto de qué es vivir bien. Y al final el trabajo nos gana y eso de vivir bien, eh, creo que termina siendo no una realidad, ¿no? Cuando Esa es hablo de una vivir zanahoria bien, que está siempre ahí, exacto, ¿no? hablo de calidad de vida, ¿no? Entonces, yo a veces lo veo como la inteligencia artificial, que puede ser que nos estén dando una oportunidad a los seres humanos para poder dividir realmente la vida como ser humano y la vida de productividad. O sea, realmente se pueda como, porque hoy de repente trabajamos mucho por ser productivos, por producir, por estar generando, por estar haciendo. ¿Y cuál es lo que muchas veces escuchamos? No me da tiempo de hacer todo lo que quisiera hacer en un día. Exacto. ¿Eso a qué te lleva? A que tu vida se ve afectada, tu vida personal se ve afectada en no poder tener tiempo para tu vida, ¿no? Entonces, de repente yo lo veo que la inteligencia artificial nos puede dar una oportunidad como seres humanos a poder dividir la parte productiva con la parte de ser humano y podamos tener más tiempo. ¿Qué va a suceder? Siempre lo he dicho, no sé. Da miedo, sí, o sea, porque si yo lo veo en un sentido de, cuando hablamos de esto de se van a perder muchos empleos y se van a perder, cuando yo estoy leyendo todo lo que está pasando con inteligencia artificial, lo rápido que está avanzando, todo lo que está solucionando, todo lo que, pues no veo un futuro muy bueno para la parte laboral. No hay cómo, en verdad no hay cómo, ¿no? En una de las, sí, Tiago. Y también pensando de las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros, yo estudaba en la clase, en un caderno, yo creo que, no tengo niños, pero si tuviese un niño de 5 o 6 años, su clase sería en iPad.
e sua maneira de interactuar com o mundo seria muito distinta da que eu passei quando tinha tua idade. E la nueva geração, e como irá ingressar no trabalho, como irá fazer uma profissão, porque a academia, em todos os países do mundo, eu hablo acá de Brasil, sempre teve uma dificuldade muito grande do que é a realidade da profissão, no que é o dia a dia da profissão, e o que é o dia a dia da academia. A maioria dos maestros que estão na academia acá no Brasil já não trabalham, são maestros, então vive a função da academia. E quando tu pega uma nova geração que se tem uma formação muito distinta, eh, não mirando inteligência artificial, pero mirando no Google para fazer um trabalho de casa, mirando sua tese de maestria com ajuda de outras teses que já foram construídas também. Eu penso que para nós outros será um câmbio muito grande. Meu papá, minha mamãe são muito ancianos, então eu me recordo que quando cambiaste a televisão negra e preta, negra e branca, perdão pelo portunhol, pero se cambiaste a televisão a cores, era uma coisa muito distinta. Nós outros acá, falando de Brasil, de México, para meu papá, para minha mamãe, é algo que não se pode suceder. Claro, E como será no futuro? Porque no futuro também, a hora com toda essa tecnologia, se cambia muito rápido, não? Rafa compreende muito bem sobre o tema, que antes eu tinha um processador que eu necessitava de 24 horas para finalizar uma película ou para desenhar um código de programação. Hoje, em 5 minutos, eu hago e hago muito bem. E como será o futuro também? Porque, de novo, somos humanos, não? E eu vejo que as marcas e toda a indústria que nós outros trabalhamos não está mirando isto, está mirando é, um bom faturamento, está mirando as entregas que cada vez têm menos prazo, e aí tudo bem, a inteligência artificial me ajuda agora a entregar 5 vezes mais do que eu solo com minha equipe, seja em Peru, seja em México, seja no Brasil, consegui entregar. Pero eu creio que irá chegar um tempo, uma visão até muito pessimista, que não irá necessitar de nós outros, porque nós outros já ensinamos a máquina a fazê-lo isso, e irá fazê-lo muito bem. Existe um montão de películas que habla de futuro, onde a máquina realmente se questiona que o que é o humano e por que ela não é humana. Creio que todos vocês viste uma cidadania no país da Arábia Saudita, deu a cidadania a um hobbit como tivesse todos os direitos dos seres humanos. E isso eu creio que aconteceu em Arábia Saudita, pero se pode acontecer em resto do mundo. E sí, como hablaste, Fernando, em outros episódios, não? Como que nós outros podemos cambiar isto, não só através de uma legislação, porque acá no Brasil, agora se traz um reto de se cambiar uma lei contra as fake news, porque acá no Brasil sofremos um grande golpe de Estado,
creio que no mundo todo se sabe, uma presidenta se renunciou ao seu trabalho por conta de um esquema muito grande das fake news. E isso, quem hecho, não foi uma inteligência artificial, pero a disseminação da informação foi feita através de robots. E me pergunto para nova geração, porque em meu trabalho hoje eu vejo muitas pessoas que se saem da academia, da faculdade, que se crê que infelizmente eles já não creem que irão cambiar o mundo como nós outros. Ah, Entram no mercado com uma visão muito mais macro, muito mais executiva, muito mais de business, que eu, pelo menos quando eu comecei a trabalhar, tinha. Mas a nova geração, como irá se suportar, não? Se a telemedicina está aí, é uma realidade, e, por um lado, também, acá no Brasil, os médicos cada vez mais têm menos profundidade na questão médica. Então, estamos vivendo uma fase muito superficial do conhecimento, não? E quando eu importo essa responsabilidade para uma inteligência artificial que me responde, eu quero fazer uma campanha para uma empresa de auto de classe A, B e que o auto lhe custa um par de milhões de dólares, me responde uma estratégia de comunicação muito melhor que minha equipe de estratégia. Isso no primeiro contato que nós outros temos com a inteligência artificial. E daqui a 10 anos, como estaríamos nós outros, Fernando e Rafa, hablando disto? no, eso es un gran misterio, la verdad, o sea, porque es súper difícil pronosticar. Yo creo que incluso lo que va a pasar en 3 años, ya no digas 10, ¿no? Pero lo cierto es que el otro día veía alguien puso en Instagram o en Twitter, no me acuerdo, una imagen que decía algo así como, para que una inteligencia artificial nos reemplace, los clientes tendrían que saber exactamente lo que quieren. Y estamos a salvo entonces, ¿no? Sí, lo Porque, subí. porque ¿no? Típicamente a lo que nos enfrentamos siempre cuando hay briefs y cosas por el estilo es que normalmente no tienen como mucha facilidad para realmente expresar lo que quieren, vincular eso que dicen que quieren con los resultados de negocio que esperan obtener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el simple trabajo quizás de interpretación de esas cosas y de rebotarlo con el cliente para decirle, no, yo creo que no lo estás enfocando correctamente, le falta esto, le sobra aquello, es lo que ahorita la gente se siente tranquila como diciendo, sigo siendo indispensable porque soy este traductor, ¿no? Entre lo que el cliente quiere y lo que la máquina podría generar por sí sola, ¿no? Pero eso aparte está de lo que ya hablamos hace un momento, ¿no? De tener, o sea, de que somos nosotros finalmente los que tenemos el criterio de decir, esto está bueno, esto no está bueno, esto puede conectar con la gente, esto no, ¿no? Esto está muy frío, esto está muy dramático, etcétera. O sea, como ese tipo de trabajo es lo que hacemos bien. Y curiosamente, a mí la razón por la que me gusta, por ejemplo, las interfaces conversacionales de chat, así como ChatGPT y la nueva versión de Synapse, por hacer el comercial, es Claro. porque tienes la posibilidad de conversar con la máquina, ¿no? Y eso, digamos, dista todavía mucho de ser un proceso de apretar un botón y sale un anuncio, ¿no? Hay muchísima interacción entre lo que te propone la máquina y le rebates y regresas y pules y cambias, quitas, ¿no? Entonces, esa interacción, aunque conceptualmente es posible, digamos, que pusieras a diferentes bots a que cada quien jugara un rol, ¿no? Si yo voy a hacer el rol del cliente, yo voy a hacer el rol del planner, yo voy a hacer el rol de, ¿no? Y que entre ellos se pusieran de acuerdo de alguna manera o discutieran cosas, es potencialmente posible, pero
no creo que tengan, o sea, algo que yo sí noto mucho en las inteligencias artificiales actuales es que no tienen un criterio desarrollado para saber qué está bueno y qué no está bueno. O sea, eso es No, no. como, ahí se quedan muy, muy cortas todavía. Oigan, Real, quiero como brincar, ya como último tema me gustaría, porque estuve como leyendo esta semana sobre los Apple Reality Pro, que los Ah, van a presentar, ¿no? O sea, yéndonos como a este lado de los cambios que hay en tecnología y los cambios que hay en innovación. Supuestamente Apple pues está anunciando con bombo y platillo que va a cambiar, o sea, que realmente va a ser una nueva tecnología o unos nuevos aparatos los que van a lanzar y que en términos de tecnología va a ser un brinco muy, muy, pero muy, muy grande, ¿no? Entonces quería como, no me quería ir sin antes como tocar este tema, o sea, hablan de realidad virtual, realidad aumentada, de hecho le llaman Reality Pro mixto, ¿no? Que es una tecnología mixta, ¿no? En donde van a poder, estuve como tratando de leer y entender, o sea, sí está muy loco lo que prometen. Vamos a sí, ver sí, si es sí. verdad. Sí, o sea, realmente, la verdad es que el tema de realidad virtual llevamos, ¿cuántos años? 20 o más, con falsos arranques de ese tipo de cosas, ¿no? Por eso digo que Este, y Apple se distingue o se ha distinguido tradicionalmente por ser una compañía que entra al mercado cuando ya siente que tiene chances de haber un mercado de verdad, ¿no? Entonces, en teoría, si Apple está decidiendo entrar al mercado ahorita con esto, es porque tiene el pulso de la situación y cree que realmente puede hacer una diferencia, pero ni Apple ni nadie le ha atinado a todas las veces que sale al BAT, ¿no? O sea, hay muchas veces que han fallado con productos que han estado mal concebidos, fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, no me extrañaría que esto también fuera el caso, ¿no? La verdad es que o sea, en general, lo que ha venido construyendo Apple en términos de realidad aumentada, con las capacidades que tienen los iPad, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, para visualizar cosas en espacios reales y demás, sí es muy impresionante, pero es muy como de nicho, ¿no? O sea, sí, ¿no? no es algo que te imagines tan fácilmente. Y por más que veas las demostraciones o los videos conceptuales de decir, bueno, pues voy por la calle y entonces veo señalizaciones de para dónde tengo que caminar y si hay un accidente más adelante lo veo como marcado ahí en la calle y si el banco está del otro lado de la cuadra pero no lo puedo ver, me lo marca de todos modos, ¿no? Qué sé yo. Pues todo eso suena interesante y no dudo que lo usemos en algún momento, pero como que sigue siendo uno de esos ejemplos de tecnologías que para el consumidor general, no para nichos específicos, pero para el consumidor general, son de esas tecnologías que están todavía en busca de un problema que resolver. O sea, no hay un problema claro que esté resolviendo ese tipo de tecnología en este momento. ¿Sabes qué me Entonces, llama la atención, Rafa? ¿Sabes qué es lo que me llama mucho la atención? Por supuesto, esto es algo que viene trabajando desde hace algunos años Apple, y estos lentes están muy enfocados hacia la parte del metaverso. Entonces, al final, con la entrada de la realidad virtual, el metaverso se cayó mucho. Entonces, me genera como inquietud cuando los lancen, como de qué forma van a salvar su producto, ¿no? Eso es como lo que me llama la atención. yo creo que a mí se me hace una jugada más inteligente en general pensar en realidad aumentada, o sea, en proyectar Claro, cosas sobre la realidad, que la realidad virtual, porque la realidad virtual, pues, sí, o sea, como que no acaba de cuajar realmente, ¿no? O sea, claro. salvo, te digo, para cosas muy específicas como juegos, simulaciones y este tipo de cosas son muy, 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 muy buenas herramientas para eso. Pero para el consumidor normal, digamos, o sea, si lo que están buscando es como, por decir algo, el nuevo iPhone, quién sabe, ¿no? ¿Quién Yo me sabe? acuerdo mucho de una, cuando yo estaba a trabajar acá en el Brasil, en una agencia, miré una exposición de arte acá en el Brasil que tenía o Google Glass. No sé si Ujú. recuerda de Google Glass. Sí, claro. De repente se cambió, no cerraron el proyecto.
No, nosotros, enquanto agência acá no Brasil, tentamos um par de vezes desenvolver algo dentro do Google Glass, porém, quando estávamos com pressuposto aprovado, com a ideia aprovada com o cliente, se cerrou o Google Glass. Sí. Eu miro que é uma tecnologia muito boa, e eu experimentei o Google Glass. É como a realidade aumentar com um misto de realidade virtual, não? Pero muito sencilla, com tu ventana e se cerrou de repente. Lo que mais me chama a atenção, tanto dessas tecnologias como da inteligência artificial também, é que as big techs, chega um tempo que se hace uma propaganda muito grande, uma acessibilidade, uma divulgação, empieza a trazer o usuário para a plataforma e se cerra de repente. Porque às vezes nós outros não olhamos só o que está na nossa frente, não? O que traz, o que está atrás de uma big tech como o Google, de cerrar o Google Glass, e agora nós vemos todo este avanço em óculos que são na fortuna e que literalmente, como hablaste, Rafa, não, o consumidor não irá ter em tu casa, pero es muy complicado para yo entender cómo se cierra o Google Glass. Se habla em alguns periódicos de uma lente que se pode ser um avanço do que foi o Google Glass, e entra também de la questão, não, de la biologia, de cambiar a biologia humana com interface de drives que de repente nós outros também e no futuro, creio que não muito lejos, não seremos só humanos, não? Teremos a lente de Google Glass ou algo similar que me irá dar acesso a uma conferência e que irá falar de minha agenda. E eu penso muito sobre isso, porque creio que estamos vivendo um momento muito ímpar da sociedade que nós outros construímos em como existência, não? E que nós outros acá podemos mirar o futuro e tentar desenhar o futuro de uma forma sustentável, de uma forma mais humana, ou não. Podemos cagar as bolas para com essas questões e mirar no capital, e mirar em La Plata, que é o que mira lá as big techs. Mas mesmo mirando Lomana e mirando La Plata, as big techs chega um momento, até muito com a inteligência artificial, que se cerra o projeto. E se cerra sem falar o porquê. Não, cerramos com o estudo de inteligência artificial, cerramos o estudo com Google Glass e acabaste. Ninguém sabe o porquê, não? Claro. Pues bueno, estamos llegando al final de este sexto episodio. En verdad, siempre es un gusto el poder estar contigo, Rafa, el poder tener invitados que nos ayuden pues a enriquecer todo lo que estamos hablando. Tiago, muchísimas gracias. Yo espero y lo hayas disfrutado. Sim, ¿Eh? muito, graças pela invitação, perdão pelo portunhol. Se te entendió todo, no te preocupes. ¿Eh? Graças. Mi Rafa, ¿gustas despedirte? Pues sí, nada más, yo creo que iba a comentar también que una cosa que se anunció esta semana y se me estaba quedando en el tintero es que pues ya Google está finalmente como integrando más sus Ujú. capacidades de inteligencia artificial en sus productos y anunció, y eso a lo mejor Tiago también tiene algo que comentar al respecto, anunció ya resultados patrocinados en los resultados del chat, ¿no? O sea, entonces estás hablando con Bart, el chatbot de Google, y te va a contestar con anuncios, ¿no? Y a mí la verdad Que me mundo! parece que no me parece que no es lo mismo que cuando resultados de búsqueda
te salgan anuncios, tiene una cierta connotación, pero que cuando haces una pregunta, ¿no? Sobre algo, te sugiera comerciantes, y esos comerciantes no son probablemente los que mejor pueden resolver tu duda, pero son los que pagaron más en un momento dado, ¿no? O los que tienen el anuncio más relevante. Entonces, ahí como que se enturbian más las aguas, ¿no? Sí, mucho, porque acá, pelo menos em Brasil, vivemos uma pluralidade política muito grande e creio que em vários sítios do mundo também acontece muito disso. E como hablaste, com os anúncios que se pode conter numa plataforma de inteligência artificial, se cambia o objetivo da plataforma de inteligência artificial, porque ela irá ser modulada de acordo com o que queiras que tu resposta seja boa para uma empresa, seja uma Unilever da vida, uma Coca-Cola ou qualquer outra company. E eu tenho muito medo que isso aconteça, porque hoje, quando me busco no Google algo, eu tenho que buscar na quarta página, porque a primeira, a segunda e a terceira são de anúncio. Sí. E Sí, se no. nós começamos a usar inteligência artificial crendo que é para otimização de meu trabalho, para ter boas ideias junto à minha equipe criativa, e acaba aparecendo um sponsor de um influencer, um sponsor de uma casa produtora. Exacto. Eu não sei mais o que é fazer, não? Digo, entendamos que Google de eso vive, ¿no? Entonces yo creo que su negocio lo está viendo muy amenazado y, eh, y quiere como adelantarse a de qué forma puede cuidar su negocio, ¿no? A mí sí leí esa noticia y qué bueno que la comentaste, Rafa. Me pareció desafortunado. Sim. Me pareció desafortunado. Vamos a ver qué sucede, porque eso sí puede hacer que la gente no lo use. Sí, claro. O sea, Sí, definitivamente sí, la sí. gente puede hacer que no, porque sí me imagino que va a ser molesto, ¿no? Molesto como lo que nos acaba de hacer Netflix, Sí, que ya no podemos tal cual. compartir nuestra clave, ¿no? Pero creo que Así es. fue desafortunado. ¿Con qué te gustaría despedirte, Tiago? Graças a ti, Fernando, graças a ti, Rafa. Um grande saludo a nossos irmãos de México. Apesar de estarmos muito lejos, creemos que somos um solo povo, não latino-americano. E eu, desde quando eu comecei a trabalhar em Latinoamérica, tinha essa vontade de fazer coisas com todas as pessoas que vivem em Latinoamérica, porque creio que nós outros fomos muito mal colonizados e temos muitas essências e muitas coisas buenas que temos que compartilhar e que não podemos deixar morrer, não? Claro. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Tiago. Muchísimas gracias, mi querido Rafa. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, por LinkedIn a las 17 horas Ciudad de México. Ya de ahí revisen los horarios de los diferentes países. Platicando de lo que nos gusta. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Fer. Gracias, Tiago. Abrazos.